No debí quedarme en ese Airbnb en Oaxaca, porque lo que salió de ahí no se quedó en ese lugar. Al principio pensé que era sugestión, el cansancio del viaje, el cambio de clima, la humedad pegándose en la piel después de caminar todo el día. Pero esa sensación de frío no venía del ambiente. Era distinta, más profunda. Era un frío que no tocaba la piel. Se metía directo en el pecho. Desde la primera noche lo sentí. No fue inmediato, no fue un susto típico ni algo que pudiera señalar con claridad. Fue algo que empezó como un detalle pequeño, casi ignorado, pero constante. Un golpeteo leve, seco, rítmico, como si alguien estuviera marcando un patrón desde dentro de la pared. 3 golpes, pausa. 3 golpes otra vez. Siempre igual, siempre con el mismo ritmo. Pensé que era tubería, madera expandiéndose, cualquier cosa lógica. Intenté convencerme de eso mientras acomodaba mis cosas, mientras me preparaba para dormir. Pero cuando apagué la luz, el sonido se volvió más claro, más presente, como si dependiera del silencio. Me quedé quieto, con los ojos abiertos, tratando de ubicar de dónde venía exactamente. No era en toda la pared, era en un punto específico, justo a la altura de la cama. Me levanté lentamente sin encender la luz, guiándome solo por la claridad tenue que entraba por la ventana. Acerqué la mano. Dudé un segundo antes de tocar, y cuando finalmente lo hice, supe que algo no estaba bien. La pared no estaba fría como debería. Estaba húmeda, ligeramente tibia, como si del otro lado hubiera algo generando calor. No un calor fuerte, pero sí uno vivo. Me quedé inmóvil, escuchando, sintiendo, y entonces los golpes se detuvieron, no poco a poco, no disminuyeron, simplemente se cortaron, como si lo que estaba ahí supiera que yo ya lo había notado. Sentí como el aire se hacía más pesado en ese instante. No escuché nada más, pero tampoco me atreví a moverme, porque en ese silencio había algo peor que el sonido. Esa noche dormí poco, o al menos eso creo, porque hubo momentos en los que cerraba los ojos, pero no descansaba. Era como si algo me mantuviera en un estado de alerta constante. Cada pequeño sonido dentro de la casa se sentía amplificado. El crujido de la madera, el viento filtrándose por alguna rendija, el eco lejano de algún perro ladrando en la calle, pero debajo de todo eso estaba esa sensación, esa presencia, no visible, pero clara, como cuando sabes que alguien está detrás de ti aunque no lo veas. A la mañana siguiente traté de ignorarlo. Me dije que había sido una mala noche, que el lugar era viejo, que Oaxaca tiene construcciones antiguas y eso siempre genera ruidos extraños. Salimos temprano, caminamos por el centro, comimos, intenté distraerme, pero incluso afuera había algo que no se iba, una sensación de incomodidad que no desaparecía del todo, como si algo se hubiera quedado pegado a mí. Mi acompañante no dijo nada durante horas, pero lo noté raro, más callado, más atento a todo. Hasta que finalmente, ya de regreso al Airbnb, me preguntó algo que me heló por completo. ¿Tú también escuchaste golpes en la noche? No respondí de inmediato, solo lo miré. Y en ese momento supe que no había sido solo mi cabeza. Entramos al lugar y el cambio fue inmediato. Afuera hacía calor, pero dentro, el aire estaba frío, no fresco, frío. Y no era un frío uniforme, era irregular. Había zonas más heladas que otras, como si algo se moviera, alterando el ambiente a su paso. Cerramos la puerta y el silencio fue absoluto. Un silencio pesado, denso, incómodo. Dejamos las cosas y tratamos de actuar normal, pero entonces lo escuchamos otra vez. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Esta vez no venía de la pared, venía del techo. Levanté la vista lentamente, no vi nada, pero el sonido se movía. Se desplazaba de un extremo al otro, justo encima de nosotros. No eran pasos, no eran animales, no había el peso ni la irregularidad de algo físico caminando. Era un patrón, como si algo estuviera recorriendo el espacio sin tocar realmente la superficie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No dije nada, nadie dijo nada.
Solo escuchábamos cómo ese ritmo se acercaba, se detenía y volvía a avanzar. Esa segunda noche no intentamos dormir de inmediato. Dejamos las luces encendidas, como si eso fuera a ayudar en algo. Pero la luz no cambiaba nada. De hecho, lo empeoraba. Porque fue entonces cuando empezamos a notar las sombras. No eran normales. No reaccionaban como deberían. Había una en particular, en la esquina del cuarto. Al principio pensé que era un efecto de los muebles, de la iluminación, pero no tenía sentido, porque aunque cambiábamos la posición de la luz, esa sombra no desaparecía. No se movía correctamente. Se quedaba fija, pero al mismo tiempo, no estaba completamente quieta. Era como si respirara, como si tuviera una ligera vibración interna, casi imperceptible, pero constante. Intenté no mirarla directamente, pero era imposible ignorarla. Era como si atrajera la atención, como si quisiera ser vista. El ambiente se volvió más denso conforme pasaban los minutos. El olor regresó, más fuerte que antes. No era solo humedad, era algo más profundo, como tierra removida, como algo que llevaba mucho tiempo cerrado y que ahora estaba expuesto. Mi acompañante decidió meterse a la cama. Yo me quedé sentado, observando el cuarto, tratando de entender, tratando de encontrar lógica, pero no la había. Y entonces, el sonido regresó, pero esta vez no venía de arriba, no venía de las paredes, venía desde abajo, desde debajo de la cama. El primer golpe fue suave, casi dudoso, luego otro, y otro, 3 golpes. Pausa, 3 golpes. Sentí como el corazón se me aceleraba de inmediato. No quise moverme, no quise asomarme, porque en ese momento, algo dentro de mí entendió que si miraba, iba a ver algo que no iba a poder olvidar. El colchón vibró ligeramente, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar que no era un ruido externo. Era algo ahí mismo, debajo de nosotros, intentando salir. Y cuando los golpes cambiaron de ritmo, cuando dejaron de ser 3 y empezaron a ser continuos, entendí que ya no era solo una señal, era insistencia. Y eso fue lo que más miedo me dio, porque ya no parecía que solo estuviera ahí, parecía que estaba intentando llegar a nosotros. Esa noche no terminó cuando amaneció, porque lo que estaba dentro de esa casa no se quedó ahí. Pensé que al salir de ese Airbnb en Oaxaca, todo iba a volver a la normalidad, que el ruido, el frío y esa sensación constante de estar siendo observado se iban a quedar encerrados entre esos muros viejos. Pero no fue así. Desde el momento en que salimos, algo no se sentía correcto. No era miedo exactamente, era peso, como si algo invisible se hubiera adherido a nosotros. El camino de regreso fue extraño. No hablamos casi nada. El ambiente dentro del coche se sentía denso, cargado, como si el aire no circulara bien. Intenté abrir la ventana, pero el aire que entraba no refrescaba, no cambiaba nada. Era como si ese frío ya no dependiera del entorno. En un punto del trayecto, mientras manejaba, sentí algo en la parte trasera del asiento. No fue un golpe fuerte, fue una presión leve, como si alguien apoyara la mano desde atrás. Me congelé. No volteé de inmediato. Solo apreté el volante. Pensé que podía ser imaginación, tensión acumulada. Pero entonces mi acompañante respiró hondo y dijo en voz baja, ¿tú también lo sentiste? En ese momento supe que ya no estábamos dejando ese lugar atrás. Lo estábamos trayendo con nosotros. Cuando llegamos a casa, lo primero que hice fue abrir todo. Ventanas, puertas, incluso encendí luces en todos los cuartos. Necesitaba aire, claridad, cualquier cosa que rompiera esa sensación que venía pegada desde Oaxaca. Pero no funcionó. Al cruzar la puerta sentí el cambio inmediato. Mi casa siempre había sido cálida, normal, un lugar tranquilo. Pero ese día, el ambiente era distinto, más frío, más silencioso, como si hubiera algo esperando. Dejamos las maletas y tratamos de ignorarlo, de convencernos de que todo era sugestión, que solo necesitábamos descansar. Pero el patrón no tardó en regresar.
Esa misma noche, cuando todo estaba en silencio, lo escuché otra vez. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Me quedé completamente inmóvil. No quería aceptar lo que estaba pasando. No quería reconocer ese sonido, porque significaba algo muy claro. No se había quedado allá. Estaba aquí. El sonido venía de la pared del pasillo, no de una zona específica. Parecía moverse lentamente, como si estuviera recorriendo la estructura. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, como si eso pudiera evitar que eso notara que yo estaba consciente. Caminé despacio hacia el pasillo, y mientras avanzaba, el sonido se detuvo, exactamente como en Oaxaca. De golpe, el silencio fue absoluto, y entonces sentí lo mismo que esa primera noche, esa sensación de que no estaba solo, de que algo estaba esperando a que yo reaccionara. Los días siguientes no mejoraron, empeoraron. El patrón se volvió más frecuente. Ya no solo ocurría en la noche, a veces lo escuchaba durante el día, más leve, pero presente, y no siempre en el mismo lugar. A veces en la cocina, a veces en el baño, a veces justo detrás de donde yo estaba sentado. Empecé a notar algo más, algo que me heló completamente. El sonido ya no era exactamente igual. Antes eran 3 golpes claros, ahora variaban. A veces eran 4, a veces 2, pero siempre había una pausa, siempre había un ritmo, como si estuviera aprendiendo, adaptándose. Mi acompañante también empezó a cambiar. Dormía mal, hablaba menos, evitaba quedarse solo en cualquier habitación. Una noche me dijo algo que no se me va a olvidar. Me dijo que había sentido que alguien se sentó en la cama, cuando yo no estaba ahí. No fue una sensación leve. Dijo que el colchón se hundió claramente, como si alguien se hubiera acomodado. No miró, no se movió, solo se quedó quieto, esperando. Y entonces sintió algo peor, una respiración, no fuerte, no agresiva, pero lo suficientemente cerca como para sentirla en la nuca. Después de eso, dejó de dormir en ese cuarto. Pero lo peor fue que el sonido empezó a cambiar de lugar otra vez. Ya no venía solo de las paredes, ni del techo, ni del suelo. Una noche, lo escuché claramente, justo detrás de mí, cuando no había nada ahí. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pero esta vez no venían de la casa. Venían de algo que ya no necesitaba esconderse. Esa noche fue cuando entendí que ya no se trataba solo de ruidos, porque algo empezó a reaccionar directamente a nosotros. No fue inmediato, fue sutil, pero imposible de ignorar. Estábamos en la sala, con la televisión encendida solo para llenar el silencio, cuando el sonido volvió. 3 golpes. Pausa. Pero esta vez no continuó. Se quedó en pausa. Demasiado tiempo. Como si estuviera esperando algo. Nos quedamos completamente quietos. Nadie hablaba. Nadie se movía. Y entonces, golpeé la mesa sin pensar. Fue un reflejo, un intento torpe de romper la tensión. Y en ese mismo instante, respondió. 3 golpes, más fuertes, más secos, justo desde la pared frente a nosotros. Sentí cómo se me helaba el cuerpo completo. No era coincidencia, no era estructura, no era algo mecánico, era respuesta, era interacción. Y lo peor, era que ahora sabía que podía escucharnos, que podía ubicarnos, que sabía exactamente dónde estábamos. A partir de ese momento todo cambió. Dejamos de hablar con normalidad. Incluso nuestras voces bajaron sin darnos cuenta, como si algo dentro de nosotros entendiera que no debíamos llamar su atención. Pero ya era tarde, porque el patrón empezó a romperse. Ya no eran solo golpes. A veces era un arrastre leve, como uñas rozando una superficie por dentro. Otras veces era un sonido más profundo, como si algo pesado se moviera lentamente dentro de los muros. Y siempre terminaba igual, con esa pausa larga, incómoda, que hacía que el silencio pesara más que el ruido. Una noche decidí grabarlo. Tomé el celular, lo dejé apuntando hacia la pared y me quedé esperando.
No pasó nada durante varios minutos. Pensé que tal vez esa noche no iba a ocurrir, pero justo cuando estaba por detener la grabación, empezó. 3 golpes, pausa, pero luego algo más. Un cuarto sonido, irregular, más lento, como si no encajara en el patrón. Sentí un nudo en el estómago, porque eso significaba algo muy claro. Ya no estaba repitiendo, estaba cambiando. Y cuando revisé el video después, me di cuenta de algo peor, porque justo después del cuarto sonido, la imagen se distorsionó por un segundo, y en ese instante, la sombra detrás de mí no coincidía con mi movimiento. Intenté buscar una explicación, lo juro. Revisé tuberías, hablé con vecinos, incluso llamé a alguien para que revisara la estructura de la casa. Nadie encontró nada, nada que justificara los sonidos, ni las vibraciones, ni esa sensación constante de presión en el ambiente. Uno de ellos incluso se rió al principio, hasta que lo escuchó, porque justo cuando estaba revisando una de las paredes, ocurrió. 3 golpes, pausa, y luego otro, justo donde él tenía la mano apoyada. Se quedó congelado, no dijo nada durante varios segundos, solo retiró la mano lentamente, y me miró con una expresión que no voy a olvidar. «Eso no es normal», dijo, y se fue antes de terminar. Esa fue la última vez que alguien quiso entrar a revisar la casa. Esa misma noche, el sonido regresó, más cerca que nunca. Ya no venía de las paredes, ni del techo, ni del suelo. Venía del interior del cuarto. Y cuando escuché el primer golpe, justo al lado de la cama, entendí algo que no quería aceptar. Ya no estaba dentro de la casa, estaba dentro del espacio con nosotros. Y cada vez necesitaba menos para acercarse. Esa madrugada casi no respiraba, no por miedo, sino porque sentía que cualquier sonido iba a hacer que eso reaccionara otra vez. El cuarto estaba en completo silencio, pero no era un silencio normal, era uno pesado, como si el aire estuviera comprimido. Y entonces pasó algo peor. No hubo golpes, no hubo arrastres, hubo un solo sonido, seco, justo al lado de mi oído, como si algo hubiera tocado la pared. Pero desde mi lado, abrí los ojos de golpe, sin mover la cabeza. El cuerpo no me respondía. Sentía un frío directo en la espalda, como si alguien estuviera inclinado sobre mí, demasiado cerca. Intenté convencerme de que no mirara, de que no confirmara nada, pero fue imposible. Giré lentamente y no vi nada, pero el colchón estaba hundido, justo detrás de mí, como si alguien hubiera estado ahí, segundos antes. Y entonces, escuché la respiración. No venía de la habitación, venía de abajo de la cama, y esta vez no hubo pausa. Pensé que lo peor ya había pasado, pero esa noche entendí que apenas estaba empezando. No debí quedarme en ese cuarto después de escuchar la respiración, pero no podía moverme. El cuerpo no me respondía como normalmente lo haría. Era como si algo invisible me mantuviera quieto, atrapado en ese punto exacto donde estaba. La oscuridad no era total. Había una ligera luz entrando por la ventana, lo suficiente para distinguir formas, pero no lo suficiente para sentir seguridad. Y debajo de la cama, esa respiración seguía ahí, lenta, irregular, demasiado cercana. No era un sonido que se perdiera en el ambiente. Era directo, concentrado, como si estuviera justo en el espacio donde yo estaba acostado. Sentía el aire cambiar con cada exhalación. Intenté incorporarme, pero apenas logré mover los dedos. El pecho me pesaba, como si algo estuviera presionando desde arriba. Y entonces, el sonido cambió. Ya no era solo respiración, era un leve roce, como uñas, deslizándose lentamente por la parte inferior del colchón. Sentí como el estómago se me cerraba, porque eso significaba algo muy claro. No solo estaba ahí, estaba tocando, y lo estaba haciendo con intención. Cada roce era más largo, más marcado, como si estuviera probando, midiendo, aprendiendo. Quise reaccionar, gritar, hacer cualquier cosa, pero no podía. Solo podía escuchar, sentir, esperar. Y entonces, todo se detuvo, de golpe, como siempre. Pero
Pero esta vez el silencio no trajo alivio, trajo algo peor, porque en ese vacío supe que ya no estaba debajo de la cama, estaba en otro lugar, más cerca, mucho más cerca. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme otra vez. Fueron segundos o minutos, no lo sé. Pero cuando finalmente logré incorporarme, lo primero que hice fue alejarme de la cama. No miré debajo, no quise hacerlo. Había algo dentro de mí que sabía que ver eso iba a romper algo que ya no se podría reparar. Encendí la luz de golpe. El cuarto se iluminó por completo, pero no trajo tranquilidad, porque aunque todo parecía normal, el ambiente no lo era. El aire seguía frío, pesado, como si algo estuviera ocupando espacio. Revisé el suelo, la cama, las paredes. No había nada visible, pero eso no significaba nada, porque lo que estaba ahí nunca se mostraba directamente. Mi acompañante entró al cuarto después de escuchar el movimiento. No dije nada al principio, solo lo miré, pero él ya lo sabía. Lo vi en su cara, esa expresión de alguien que no necesita explicación porque ya lo está viviendo también. Me dijo que había escuchado algo desde su habitación. No golpes, no pasos, algo más bajo, más constante, como un murmullo, pero sin palabras, como si algo intentara emitir sonido, pero no pudiera formar nada claro. Nos quedamos en silencio unos segundos, y entonces lo escuchamos otra vez. Esta vez no venía de un punto específico, era más difuso, como si estuviera en todo el espacio, y dentro de ese sonido había algo que no cuadraba, un ritmo irregular, pero presente, como si esa cosa estuviera intentando reproducir algo que ya había aprendido. Y fue ahí cuando entendí algo que me heló completamente. No solo estaba ahí, estaba observando, estaba registrando, estaba aprendiendo de nosotros. Los días siguientes fueron peores, porque lo que antes ocurría solo en la noche, empezó a manifestarse en cualquier momento. Ya no había descanso, ya no había un horario en el que nos sintiéramos seguros. El patrón de los golpes cambió otra vez. Ahora no siempre eran 3, a veces eran uno solo, pero más fuerte, más seco, como si marcara presencia. Otras veces eran seguidos, sin pausa, como si algo se desesperara. Y lo más inquietante era que parecían responder a nosotros. Si hablábamos, ocurrían. Si guardábamos silencio, tardaban, pero regresaban. Era como si hubiera una conexión directa. Una tarde, mientras estaba solo en la sala, decidí hacer algo que no debía. Golpeé la pared 3 veces, imitando el patrón original. Me quedé quieto, esperando. No pasó nada durante unos segundos. Pensé que tal vez había sido coincidencia todo este tiempo. Pero entonces, la respuesta llegó. No fueron 3 golpes, fueron 4. 4 golpes, seguidos, más fuertes, más rápidos. Sentí como el cuerpo se me tensaba por completo, porque eso confirmaba algo que ya sospechaba. No solo respondía, estaba cambiando el patrón, estaba adaptándose. Y cuando intenté alejarme, ocurrió lo peor hasta ese momento. Escuché un golpe, justo detrás de mí, no en la pared, no en el suelo, en el aire. Como si algo hubiera impactado justo en el espacio donde yo estaba segundos antes. Me giré de inmediato, no vi nada, pero el aire se movió, como si algo acabara de pasar. Y entonces, lo sentí, ese frío, directo en la espalda, como la primera noche, pero ahora más fuerte, más definido, como si ya no estuviera ocultándose, como si ya no necesitara hacerlo, porque en ese momento entendí que había cruzado algo que no debía. Ya no estaba reaccionando a la casa, estaba reaccionando a mí. Nunca creí que algo pudiera instalarse así en mi casa, como si siempre hubiera estado aquí, como si las paredes le pertenecieran desde antes de que yo llegara. Esa mañana desperté con una sensación distinta. No era solo miedo, era certeza. Algo había cambiado durante la noche. Lo sentí antes de abrir los ojos. El aire estaba más frío de lo normal, pero no era un frío uniforme. Era localizado, concentrado, como si algo estuviera justo a un lado de la cama ocupando espacio.
No me moví de inmediato. Me quedé quieto, escuchando. No había golpes. No había respiración. Pero el silencio no era vacío. Estaba cargado, pesado, como si algo estuviera conteniéndose. Y entonces lo sentí. Una leve presión en el colchón, a la altura de mis pies. No fue brusco. Fue lento, como si algo se estuviera acomodando. El cuerpo se me tensó de inmediato. No quise mirar. No quise confirmar. Pero esa presión aumentó, avanzando poco a poco hacia arriba, como si alguien o algo se estuviera arrastrando sobre la cama. Sentí como el aire cambiaba con cada centímetro que avanzaba, más frío, más denso. Cuando la presión llegó a la altura de mis piernas, no pude más. Abrí los ojos de golpe, pero no vi nada, nada visible, nada concreto. Y sin embargo, la sensación seguía ahí, como si algo invisible estuviera justo encima, demasiado cerca. Y entonces, el colchón dejó de moverse, pero la presión no desapareció. Se quedó fija, justo al lado de mi torso, como si algo se hubiera detenido ahí, observándome. No dije nada durante varios minutos. Solo me levanté lentamente y salí del cuarto. Mi acompañante ya estaba despierto. No necesitó que le explicara nada. Me miró, y su expresión lo dijo todo. Había pasado algo también en su cuarto. Me contó que durante la noche sintió que alguien caminaba alrededor de su cama. No pasos normales. No había sonido claro, pero sí una vibración leve en el suelo, como si algo se desplazara sin tocar completamente la superficie. Me dijo que en un momento sintió que algo se detuvo justo a su lado, y que el aire cambió, como si alguien estuviera respirando demasiado cerca, pero sin emitir sonido. Después de eso decidió no moverse, no reaccionar, quedarse completamente inmóvil hasta que amaneciera. Lo más inquietante no fue lo que sentimos, fue lo que vimos después, porque cuando revisamos las grabaciones de una cámara que habíamos dejado en la sala, encontramos algo que no encajaba. Durante varios segundos la imagen se distorsionó levemente, como si hubiera interferencia, pero no fue eso lo que nos celó. Fue la sombra, una sombra que no correspondía a nada dentro del espacio. No era nuestra, no era de ningún objeto. Se movía lentamente en dirección a las habitaciones, y en un punto se detuvo, justo frente a la cámara, como si estuviera observando, como si supiera que estaba siendo registrada. Intentamos buscar ayuda. No sabíamos qué hacer. No era algo que pudiéramos explicar fácilmente. No era un problema estructural. No era algo físico que alguien pudiera reparar. Pero aún así lo intentamos. Hablamos con alguien que conocía sobre estos temas. Alguien que había tratado casos similares en otros lugares. Cuando vino a la casa, lo primero que hizo fue quedarse en silencio. No preguntó nada durante varios minutos. Solo caminó lentamente por las habitaciones, observando, sintiendo. Y después de eso, dijo algo que no se me va a olvidar nunca. Esto no llegó aquí por accidente. Sentí un vacío en el estómago cuando lo dijo, porque en ese momento todo encajó. No era algo que estuviera en la casa desde antes. Lo trajimos nosotros, desde Oaxaca. Le contamos todo. El Airbnb, los ruidos, el patrón, la sombra, todo. Nos escuchó sin interrumpir. Y cuando terminamos, negó lentamente con la cabeza. No es una presencia normal, dijo. No es algo que solo esté de paso. Esto es diferente. Le pregunté si podía hacer algo, si podía sacarlo, detenerlo, lo que fuera. Pero su respuesta fue peor de lo que esperaba. No se trata de quitarlo, se trata de que ya encontró un lugar. En ese momento sentí cómo el ambiente cambiaba otra vez, como si algo reaccionara a esa conversación, y justo cuando iba a preguntar algo más, escuchamos el golpe, uno solo, fuerte, seco, justo en la pared detrás de nosotros. Pero esta vez no hubo pausa, porque inmediatamente después se escuchó otro, más cerca, y luego otro, como si algo estuviera avanzando directamente hacia nosotros. Y cuando el último golpe sonó, no vino de la pared,
Vino del interior del cuarto donde estábamos, y entonces entendí algo que me dejó completamente helado. Ya no necesitaba esconderse en la casa. Ahora ya estaba dentro del mismo espacio que nosotros, y cada vez más cerca. No debimos hacer esa pregunta, porque en el momento en que esa persona dijo que ya había encontrado un lugar, todo cambió. No fue una reacción inmediata como antes. No hubo golpes al instante, pero el ambiente se volvió insoportable. El aire dentro de la habitación se volvió más pesado, más denso, como si costara trabajo respirar sin darte cuenta. Sentí una presión en los oídos, como cuando estás en un lugar cerrado demasiado tiempo, pero esto era diferente. Era como si algo estuviera ocupando el espacio entre nosotros. Nadie habló durante varios segundos. Esa persona solo se quedó quieta, mirando hacia una esquina del cuarto, no hacia nosotros. Y entonces supe que no estaba escuchando lo mismo que nosotros. Estaba viendo algo más. No pregunté, no quise hacerlo, porque había algo en su expresión, una mezcla de atención y cautela, que me hizo entender que lo que fuera que estaba ahí, no quería ser interrumpido. Y entonces ocurrió, no un golpe, no un ruido, sino un cambio. La temperatura bajó de golpe, literalmente. Se sintió como si alguien hubiera abierto una puerta invisible hacia un lugar más frío. El aire se volvió pesado en el pecho, y en ese instante, la luz del foco parpadeó, solo una vez. Pero fue suficiente, porque en ese parpadeo, la sombra en la pared no coincidió con nada que estuviera en la habitación. Después de eso, nadie quiso quedarse mucho tiempo. Esa persona nos dijo que no era recomendable seguir provocando, que evitáramos interactuar, que no respondiéramos, que no imitáramos los sonidos, que no intentáramos entenderlo. Pero ya era tarde, porque algo ya había cambiado desde la parte 3, y ahora lo confirmaba. Ya no era una presencia pasiva, ya no solo reaccionaba, ahora parecía anticiparse. Esa misma noche decidimos no dormir en el cuarto. Nos quedamos en la sala, con todas las luces encendidas, intentando mantenernos despiertos, intentando sentir que teníamos control sobre algo, pero el control ya no existía. A las 2:17 de la madrugada, lo recuerdo perfectamente, ocurrió algo que no habíamos experimentado antes. No hubo golpes previos, no hubo aviso, simplemente algo cayó dentro de la casa. No fue un objeto, no fue algo visible, pero se escuchó como si algo pesado hubiera impactado desde dentro de las paredes. Un golpe seco, profundo, que hizo vibrar el suelo. Nos levantamos de inmediato. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. El sonido no venía de un punto claro, pero lo sentíamos cerca, demasiado cerca, y entonces empezó. No el patrón de 3 golpes, no el ritmo anterior, sino algo más rápido, más irregular, más agresivo, como si algo estuviera rascando desesperadamente desde dentro de la estructura. No era lento, no era constante, era caótico, como si algo estuviera intentando salir con urgencia. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, porque por primera vez no parecía que estuviera observando, parecía que estaba intentando romper algo. Intentamos salir de la casa. Esa fue nuestra primera reacción real de huida. Tomamos las llaves, abrimos la puerta, pero en el momento en que cruzamos el umbral, todo se detuvo. De golpe, el sonido desapareció completamente. El aire afuera era normal, tranquilo, silencioso. Nos quedamos ahí, sin saber qué hacer. Era como si al salir, dejáramos todo atrás. Como si esa cosa no pudiera cruzar, o no quisiera. Pero había algo que no cuadraba, porque en cuanto volvimos a entrar, regresó. No de inmediato, pero sí lo suficiente como para confirmarlo. 3 golpes, pausa, justo detrás de la puerta, como si estuviera esperando, como si supiera exactamente dónde estábamos. Y entonces entendí algo que no quería aceptar. No estaba atrapado en la casa. Estaba vinculado a nosotros, porque el patrón no dependía del lugar, dependía de nuestra presencia. Esa noche no dormimos,
Nos quedamos sentados en silencio, esperando a que amaneciera. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que pasó justo antes de que saliera el sol. Porque en ese momento, cuando todo parecía más tranquilo, cuando el sonido había desaparecido por completo, escuché algo diferente. No fue un golpe, no fue un arrastre, fue una voz. No clara, no definida, pero lo suficientemente real como para distinguir que no venía de ninguno de nosotros. Un susurro, justo detrás, diciendo algo que no entendí, pero que sonó demasiado cerca, y cuando giré lentamente, no vi nada, pero sentí el frío otra vez, justo en la nuca, como si algo estuviera inclinado sobre mí, esperando a que reaccionara. Y esta vez, no se fue. Pensé que lo peor ya había pasado, pero esa noche entendí que apenas estaba empezando. No debí quedarme en ese cuarto después de escuchar la respiración, pero no podía moverme. El cuerpo no me respondía como normalmente lo haría. Era como si algo invisible me mantuviera quieto, atrapado en ese punto exacto donde estaba. La oscuridad no era total. Había una ligera luz entrando por la ventana, lo suficiente para distinguir formas, pero no lo suficiente para sentir seguridad. Y debajo de la cama, esa respiración seguía ahí, lenta, irregular, demasiado cercana. No era un sonido que se perdiera en el ambiente. Era directo, concentrado, como si estuviera justo en el espacio donde yo estaba acostado. Sentía el aire cambiar con cada exhalación. Intenté incorporarme, pero apenas logré mover los dedos. El pecho me pesaba, como si algo estuviera presionando desde arriba. Y entonces, el sonido cambió. Ya no era solo respiración, era un leve roce, como uñas, deslizándose lentamente por la parte inferior del colchón. Sentí como el estómago se me cerraba, porque eso significaba algo muy claro. No solo estaba ahí, estaba tocando, y lo estaba haciendo con intención. Cada roce era más largo, más marcado, como si estuviera probando, midiendo, aprendiendo. Quise reaccionar, gritar, hacer cualquier cosa, pero no podía. Solo podía escuchar, sentir, esperar. Y entonces, todo se detuvo, de golpe, como siempre. Pero esta vez el silencio no trajo alivio, trajo algo peor, porque en ese vacío, supe que ya no estaba debajo de la cama, estaba en otro lugar, más cerca, mucho más cerca. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme otra vez. Fueron segundos, o minutos, no lo sé. Pero cuando finalmente logré incorporarme, lo primero que hice fue alejarme de la cama. No miré debajo, no quise hacerlo. Había algo dentro de mí que sabía que ver eso iba a romper algo que ya no se podría reparar. Encendí la luz de golpe. El cuarto se iluminó por completo, pero no trajo tranquilidad, porque aunque todo parecía normal, el ambiente no lo era. El aire seguía frío, pesado, como si algo estuviera ocupando espacio. Revisé el suelo, la cama, las paredes. No había nada visible, pero eso no significaba nada, porque lo que estaba ahí nunca se mostraba directamente. Mi acompañante entró al cuarto después de escuchar el movimiento. No dije nada al principio, solo lo miré, pero él ya lo sabía. Lo vi en su cara, esa expresión de alguien que no necesita explicación porque ya lo está viviendo también. Me dijo que había escuchado algo desde su habitación. No golpes, no pasos, algo más bajo, más constante, como un murmullo, pero sin palabras. Como si algo intentara emitir sonido, pero no pudiera formar nada claro. Nos quedamos en silencio unos segundos, y entonces lo escuchamos otra vez. Esta vez no venía de un punto específico, era más difuso, como si estuviera en todo el espacio, y dentro de ese sonido había algo que no cuadraba, un ritmo irregular, pero presente, como si esa cosa estuviera intentando reproducir algo que ya había aprendido. Y fue ahí cuando entendí algo que me heló completamente. No solo estaba ahí, estaba observando, estaba registrando, estaba aprendiendo de nosotros. Los días siguientes fueron peores, porque lo que antes ocurría solo en la noche,
empezó a manifestarse en cualquier momento. Ya no había descanso. Ya no había un horario en el que nos sintiéramos seguros. El patrón de los golpes cambió otra vez. Ahora no siempre eran 3, a veces eran uno solo, pero más fuerte, más seco, como si marcara presencia. Otras veces eran seguidos, sin pausa, como si algo se desesperara. Y lo más inquietante era que parecían responder a nosotros. Si hablábamos, ocurrían. Si guardábamos silencio, tardaban, pero regresaban. Era como si hubiera una conexión directa. Una tarde, mientras estaba solo en la sala, decidí hacer algo que no debía. Golpeé la pared 3 veces, imitando el patrón original. Me quedé quieto, esperando. No pasó nada durante unos segundos. Pensé que tal vez había sido coincidencia todo este tiempo. Pero entonces, la respuesta llegó. No fueron 3 golpes, fueron 4. 4 golpes, seguidos, más fuertes, más rápidos. Sentí como el cuerpo se me tensaba por completo, porque eso confirmaba algo que ya sospechaba. No solo respondía, estaba cambiando el patrón, estaba adaptándose. Y cuando intenté alejarme, ocurrió lo peor hasta ese momento. Escuché un golpe, justo detrás de mí. No en la pared, no en el suelo, en el aire. Como si algo hubiera impactado justo en el espacio donde yo estaba segundos antes. Me giré de inmediato, no vi nada, pero el aire se movió, como si algo acabara de pasar. Y entonces, lo sentí, ese frío, directo en la espalda, como la primera noche, pero ahora más fuerte, más definido, como si ya no estuviera ocultándose, como si ya no necesitara hacerlo, porque en ese momento entendí que había cruzado algo que no debía. Ya no estaba reaccionando a la casa, estaba reaccionando a mí. Nunca creí que algo pudiera instalarse así en mi casa, como si siempre hubiera estado aquí, como si las paredes le pertenecieran desde antes de que yo llegara. Esa mañana desperté con una sensación distinta. No era solo miedo, era certeza. Algo había cambiado durante la noche. Lo sentí antes de abrir los ojos. El aire estaba más frío de lo normal, pero no era un frío uniforme. Era localizado, concentrado, como si algo estuviera justo a un lado de la cama ocupando espacio. No me moví de inmediato. Me quedé quieto, escuchando. No había golpes, no había respiración, pero el silencio no era vacío. Estaba cargado, pesado, como si algo estuviera conteniéndose. Y entonces lo sentí. Una leve presión en el colchón, a la altura de mis pies. No fue brusco, fue lento, como si algo se estuviera acomodando. El cuerpo se me tensó de inmediato. No quise mirar, no quise confirmar, pero esa presión aumentó, avanzando poco a poco hacia arriba, como si alguien o algo se estuviera arrastrando sobre la cama. Sentí como el aire cambiaba con cada centímetro que avanzaba, más frío, más denso. Cuando la presión llegó a la altura de mis piernas, no pude más. Abrí los ojos de golpe, pero no vi nada. Nada visible, nada concreto. Y sin embargo, la sensación seguía ahí, como si algo invisible estuviera justo encima, demasiado cerca. Y entonces, el colchón dejó de moverse, pero la presión no desapareció. Se quedó fija, justo al lado de mi torso, como si algo se hubiera detenido ahí, observándome. No dije nada durante varios minutos. Solo me levanté lentamente y salí del cuarto. Mi acompañante ya estaba despierto. No necesitó que le explicara nada. Me miró, y su expresión lo dijo todo. Había pasado algo también en su cuarto. Me contó que durante la noche sintió que alguien caminaba alrededor de su cama. No pasos normales. No había sonido claro, pero sí una vibración leve en el suelo, como si algo se desplazara sin tocar completamente la superficie. Me dijo que en un momento sintió que algo se detuvo justo a su lado, y que el aire cambió, como si alguien estuviera respirando demasiado cerca, pero sin emitir sonido. Después de eso decidió no moverse, no reaccionar, quedarse completamente inmóvil hasta que amaneciera.
Lo más inquietante no fue lo que sentimos, fue lo que vimos después, porque cuando revisamos las grabaciones de una cámara que habíamos dejado en la sala, encontramos algo que no encajaba. Durante varios segundos la imagen se distorsionó levemente, como si hubiera interferencia, pero no fue eso lo que nos celó. Fue la sombra, una sombra que no correspondía a nada dentro del espacio. No era nuestra, no era de ningún objeto. Se movía lentamente en dirección a las habitaciones y en un punto se detuvo, justo frente a la cámara, como si estuviera observando, como si supiera que estaba siendo registrada. Intentamos buscar ayuda. No sabíamos qué hacer. No era algo que pudiéramos explicar fácilmente. No era un problema estructural. No era algo físico que alguien pudiera reparar. Pero aún así lo intentamos. Hablamos con alguien que conocía sobre estos temas. Alguien que había tratado casos similares en otros lugares. Cuando vino a la casa, lo primero que hizo fue quedarse en silencio. No preguntó nada durante varios minutos. Solo caminó lentamente por las habitaciones, observando, sintiendo. Y después de eso, dijo algo que no se me va a olvidar nunca. Esto no llegó aquí por accidente. Sentí un vacío en el estómago cuando lo dijo, porque en ese momento todo encajó. No era algo que estuviera en la casa desde antes. Lo trajimos nosotros, desde Oaxaca. Le contamos todo. El Airbnb, los ruidos, el patrón, la sombra, todo. Nos escuchó sin interrumpir. Y cuando terminamos, negó lentamente con la cabeza. No es una presencia normal, dijo. No es algo que solo esté de paso. Esto es diferente. Le pregunté si podía hacer algo, si podía sacarlo, detenerlo, lo que fuera. Pero su respuesta fue peor de lo que esperaba. No se trata de quitarlo, se trata de que ya encontró un lugar. En ese momento sentí cómo el ambiente cambiaba otra vez, como si algo reaccionara a esa conversación, y justo cuando iba a preguntar algo más, escuchamos el golpe, uno solo, fuerte, seco, justo en la pared detrás de nosotros. Pero esta vez no hubo pausa, porque inmediatamente después se escuchó otro, más cerca, y luego otro, como si algo estuviera avanzando directamente hacia nosotros. Y cuando el último golpe sonó, no vino de la pared, vino del interior del cuarto donde estábamos. Y entonces entendí algo que me dejó completamente helado. Ya no necesitaba esconderse en la casa. Ahora ya estaba dentro del mismo espacio que nosotros. Y cada vez más cerca. No debimos hacer esa pregunta, porque en el momento en que esa persona dijo que ya había encontrado un lugar, todo cambió. No fue una reacción inmediata como antes. No hubo golpes al instante, pero el ambiente se volvió insoportable. El aire dentro de la habitación se volvió más pesado, más denso, como si costara trabajo respirar sin darte cuenta. Sentí una presión en los oídos, como cuando estás en un lugar cerrado demasiado tiempo, pero esto era diferente. Era como si algo estuviera ocupando el espacio entre nosotros. Nadie habló durante varios segundos. Esa persona solo se quedó quieta, mirando hacia una esquina del cuarto, no hacia nosotros. Y entonces supe que no estaba escuchando lo mismo que nosotros. Estaba viendo algo más. No pregunté. No quise hacerlo, porque había algo en su expresión, una mezcla de atención y cautela, que me hizo entender que lo que fuera que estaba ahí, no quería ser interrumpido. Y entonces ocurrió. No un golpe, no un ruido, sino un cambio. La temperatura bajó de golpe, literalmente. Se sintió como si alguien hubiera abierto una puerta invisible hacia un lugar más frío. El aire se volvió pesado en el pecho, y en ese instante, la luz del foco parpadeó. Solo una vez. Pero fue suficiente, porque en ese parpadeo, la sombra en la pared no coincidió con nada que estuviera en la habitación. Después de eso, nadie quiso quedarse mucho tiempo. Esa persona nos dijo que no era recomendable seguir provocando, que evitáramos interactuar, que no respondiéramos, que no imitáramos los sonidos, que no intentáramos entenderlo. Pero ya era tarde.
porque algo ya había cambiado desde la parte 3, y ahora lo confirmaba. Ya no era una presencia pasiva, ya no solo reaccionaba, ahora parecía anticiparse. Esa misma noche decidimos no dormir en el cuarto. Nos quedamos en la sala, con todas las luces encendidas, intentando mantenernos despiertos, intentando sentir que teníamos control sobre algo, pero el control ya no existía. A las 2:17 de la madrugada, lo recuerdo perfectamente, ocurrió algo que no habíamos experimentado antes. No hubo golpes previos, no hubo aviso. Simplemente, algo cayó dentro de la casa. No fue un objeto, no fue algo visible, pero se escuchó como si algo pesado hubiera impactado desde dentro de las paredes. Un golpe seco, profundo, que hizo vibrar el suelo. Nos levantamos de inmediato. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. El sonido no venía de un punto claro, pero lo sentíamos cerca, demasiado cerca. Y entonces empezó. No el patrón de 3 golpes, no el ritmo anterior, sino algo más rápido, más irregular, más agresivo, como si algo estuviera rascando desesperadamente desde dentro de la estructura. No era lento, no era constante, era caótico, como si algo estuviera intentando salir con urgencia. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, porque por primera vez no parecía que estuviera observando, parecía que estaba intentando romper algo. Intentamos salir de la casa. Esa fue nuestra primera reacción real de huida. Tomamos las llaves, abrimos la puerta, pero en el momento en que cruzamos el umbral, todo se detuvo. De golpe, el sonido desapareció completamente. El aire afuera era normal, tranquilo, silencioso. Nos quedamos ahí, sin saber qué hacer. Era como si al salir, dejáramos todo atrás. Como si esa cosa no pudiera cruzar, o no quisiera. Pero había algo que no cuadraba, porque en cuanto volvimos a entrar, regresó. No de inmediato, pero sí lo suficiente como para confirmarlo. 3 golpes, pausa, justo detrás de la puerta, como si estuviera esperando, como si supiera exactamente dónde estábamos. Y entonces entendí algo que no quería aceptar. No estaba atrapado en la casa. Estaba vinculado a nosotros, porque el patrón no dependía del lugar, dependía de nuestra presencia. Esa noche no dormimos, nos quedamos sentados en silencio, esperando a que amaneciera. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue lo que pasó justo antes de que saliera el sol. Porque en ese momento, cuando todo parecía más tranquilo, cuando el sonido había desaparecido por completo, escuché algo diferente. No fue un golpe. No fue un arrastre, fue una voz, no clara, no definida, pero lo suficientemente real como para distinguir que no venía de ninguno de nosotros. Un susurro, justo detrás, diciendo algo que no entendí, pero que sonó demasiado cerca, y cuando giré lentamente, no vi nada, pero sentí el frío otra vez, justo en la nuca, como si algo estuviera inclinado sobre mí, esperando a que reaccionara. Y esta vez, no se fue. No debí responderle, pero en ese momento ya no estaba pensando con claridad. Esa voz, ese susurro que salió de la nada, no fue como los sonidos anteriores. No era un patrón, no era un golpe, no era algo que pudiera ignorar o racionalizar. Era directo, cercano, íntimo. Sonó como si alguien estuviera justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir el aire desplazarse ligeramente contra mi oído. No entendí las palabras, pero entendí la intención. No era un intento de comunicación normal. Era algo más profundo, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Me quedé completamente inmóvil durante varios segundos. El cuerpo no me respondía bien, como si cada movimiento tuviera que atravesar una resistencia invisible. Mi acompañante me miró. Sabía que yo había escuchado algo. Lo notó en mi cara, pero antes de que pudiera decir algo, ocurrió otra cosa. Un golpe, uno solo, fuerte, seco, justo en la pared frente a nosotros, y luego otro, pero más cerca, y otro más, como si algo estuviera avanzando de un punto a otro dentro del mismo espacio. Ya no era un patrón repetido, era una secuencia.
una trayectoria, algo que se movía, que sabía dónde estábamos, que se acercaba de forma directa. Sentí como el aire se comprimía otra vez, ese mismo peso en el pecho, esa misma presión en los oídos, pero ahora más intensa, más presente, como si ya no estuviera limitado por la estructura de la casa, como si ya estuviera dentro del mismo espacio que nosotros. Intenté levantarme, alejarme, hacer cualquier cosa, pero justo en ese momento, el sonido se detuvo, de golpe, como siempre. Pero esta vez, el silencio no fue vacío, fue expectante, como si algo estuviera esperando una reacción. Y entonces, sin pensarlo, hablé. Pregunté en voz baja, ¿qué quieres? Y en ese instante, todo cambió. No hubo respuesta inmediata, no hubo voz, no hubo golpe, solo silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era más denso, más pesado, como si algo se hubiera activado en el ambiente. Mi acompañante me miró con una expresión que no había visto antes. No era solo miedo, era preocupación, como si supiera que acababa de hacer algo que no debía. Y tenía razón, porque unos segundos después, lo escuchamos. No como antes, no como un golpe seco. Fue un sonido más largo, más arrastrado, como si algo se desplazara lentamente por dentro de la pared, pero con dirección clara, hacia nosotros. Se detuvo justo detrás de donde estábamos sentados. Sentí como el cuerpo se me tensaba por completo. No quise girarme, no quise mirar, pero el aire cambió. Se volvió más frío, más pesado, como si algo estuviera ocupando el espacio justo detrás. Y entonces, ocurrió algo que no puedo explicar. El respaldo del sillón se hundió levemente. No mucho, pero lo suficiente para sentirlo, como si alguien se hubiera apoyado desde atrás. Mi respiración se cortó en seco. No dije nada, no me moví, porque en ese momento entendí algo que me paralizó completamente. Ya no estaba interactuando con la casa, estaba interactuando conmigo. Y entonces, volvió a pasar. Ese susurro, esta vez más claro, más cerca, pero aún así incomprensible. Como si las palabras no estuvieran hechas para ser entendidas, sino solo para ser percibidas. Sentí el frío directo en la nuca, como si algo estuviera inclinado sobre mí, observando, esperando. Y lo peor fue que esta vez no desapareció de inmediato. Se quedó, permaneció ahí durante varios segundos, demasiado tiempo, como si ya no tuviera prisa, como si ya no necesitara ocultarse. Los días siguientes fueron los más difíciles, porque ya no había una separación clara entre cuándo ocurría y cuándo no. Antes podíamos identificar momentos, patrones, espacios donde pasaba algo. Ahora no. Ahora podía ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar dentro de la casa. El patrón de los golpes prácticamente desapareció, o al menos dejó de ser lo principal. Fue reemplazado por algo más inquietante: sensaciones, cambios en el ambiente, movimientos sutiles, pero constantes. A veces sentía que alguien caminaba detrás de mí, aunque no hubiera sonido. Otras veces, el aire se volvía tan frío en un punto específico que parecía que había algo ocupando ese espacio. Mi acompañante empezó a experimentar cosas similares, pero más intensas. Una noche me dijo que sintió que algo se acostó junto a él, no encima, no sobre la cama, sino dentro del mismo espacio, como si el colchón se adaptara a una forma invisible. No miró, no quiso hacerlo, pero sintió claramente cómo el peso cambiaba, cómo el aire se volvía más denso, cómo la temperatura bajaba de golpe. Después de eso, dejó de dormir completamente. Yo tampoco, porque en ese punto, el miedo ya no venía de lo que escuchábamos, venía de lo que no podíamos ver. Y entonces, ocurrió algo que terminó de romper cualquier intento de lógica. Una tarde, mientras estaba solo en la casa, escuché un golpe, justo detrás de mí. No en la pared, no en el suelo, en el aire. Me giré de inmediato. No había nada.
pero el aire se movió, claramente, como si algo hubiera pasado justo a mi lado. Y en ese momento, sentí ese frío otra vez, pero diferente, más intenso, más definido, como si ya no estuviera rodeándome, sino tocándome, directamente. Y fue ahí cuando entendí algo que no quería aceptar. Ya no era una presencia en la casa, ya no era algo que se movía entre las paredes. Era algo que había cruzado completamente, algo que ya estaba con nosotros, sin necesidad de esconderse, sin necesidad de avisar, y cada vez más cerca. No debí quedarme en la casa después de sentir ese contacto, pero ya no sabía a dónde ir. Intentamos salir varias veces durante esos días, dormir en otro lugar, alejarnos lo más posible, pero no funcionaba. Lo que fuera que trajimos de Oaxaca ya no dependía del espacio físico, ya no estaba ligado a las paredes, ni al techo, ni al suelo. Estaba ligado a nosotros. Esa fue la primera conclusión que realmente nos hizo entender la gravedad de todo. La primera noche que intentamos dormir fuera, en casa de un familiar, pensé que todo se había calmado. No había golpes, no había cambios en el aire, no había esa sensación constante de presión. Pero en la madrugada, desperté de golpe, no por un ruido externo, sino por la misma sensación de frío. Ese frío que ya reconocía perfectamente, ese que no viene del ambiente, sino de algo que se acerca. Abrí los ojos lentamente, y lo primero que noté fue que no podía moverme bien. Otra vez. El cuerpo pesado, la respiración corta, y entonces lo escuché. No golpes, no arrastres, un leve roce, justo en la pared, pero no en mi casa, en esa casa donde estábamos de visita. Sentí como el estómago se me cerraba, porque eso confirmaba algo que no quería aceptar. No se había quedado atrás, no se había debilitado, había venido con nosotros. Y cuando intenté incorporarme, sentí algo peor, una presión leve en el borde de la cama, como si alguien se hubiera sentado, no con fuerza, no bruscamente, sino con una lentitud calculada, como si no quisiera hacer ruido, como si supiera que yo ya estaba despierto. No dije nada al día siguiente, no de inmediato, pero mi acompañante tampoco durmió bien. Me lo dijo en cuanto despertamos. Había sentido lo mismo, no en el mismo momento, pero sí durante la noche. Esa sensación de que alguien estaba dentro del cuarto, ocupando espacio, observando, esperando. Decidimos no quedarnos más ahí. No queríamos involucrar a nadie más. Regresamos a nuestra casa, pero con una sensación diferente. Ya no era solo miedo, era resignación. Como si en algún punto hubiéramos entendido que esto ya no se iba a ir, que ya no era algo temporal, que ya no dependía de lo que hiciéramos o dejáramos de hacer. Y eso fue lo que más nos afectó, porque en ese momento perdimos cualquier sensación de control. Los eventos comenzaron a intensificarse, no en cantidad, sino en cercanía. Antes lo sentíamos alrededor, ahora lo sentíamos directamente. Una tarde, mientras estaba sentado en la sala, sentí claramente como algo pasaba justo detrás de mí. No fue un sonido, fue una alteración en el aire, como cuando alguien camina muy cerca y sientes el movimiento, pero sin verlo. Me giré de inmediato. No había nada, pero el frío se quedó, justo en ese punto, como si algo se hubiera detenido ahí. Y entonces, ocurrió algo que no había pasado antes. Escuché un golpe, pero no en la casa, no en las paredes, dentro de mí. No puedo explicarlo mejor. Fue una sensación, como si el sonido viniera desde el interior, como si algo estuviera intentando replicar ese patrón, pero ya no desde afuera, sino desde otro lugar. Y eso fue lo que más miedo me dio, porque en ese momento entendí que esto ya no era solo físico, ya no era solo algo que se movía en el espacio, era algo que estaba cruzando un límite diferente. Esa noche fue la peor hasta ese momento, no por lo que escuchamos, sino por lo que vimos. Decidimos dejar una cámara encendida dentro del cuarto, no porque esperáramos capturar algo claro, sino porque necesitábamos confirmar que no estábamos perdiendo la cabeza. Nos sentamos en la sala, esperando, escuchando, tratando de mantenernos despiertos.
Pasaron horas sin nada evidente, pero el ambiente seguía igual, pesado, frío, como si algo estuviera presente aunque no se manifestara. En un punto, cerca de las 3 de la madrugada, escuchamos un sonido distinto. No era golpe, no era arrastre, era un leve crujido, como si algo se estuviera moviendo lentamente dentro del cuarto. Nos miramos. Sabíamos que venía de ahí. Caminamos despacio, sin hacer ruido, y nos detuvimos frente a la puerta. No la abrimos de inmediato, porque el sonido continuaba, lento, constante, como si algo se desplazara dentro del espacio. Y entonces se detuvo, como siempre. Abrimos la puerta lentamente. El cuarto estaba aparentemente normal, pero el aire estaba más frío que nunca. Revisamos todo. No había nada visible, pero la sensación era clara. Algo había estado ahí, y no se había ido del todo. Revisamos la grabación. Al principio, nada, solo el cuarto vacío, pero en un punto, la imagen cambió ligeramente. No fue una distorsión fuerte, fue sutil, como si el aire se moviera frente a la cámara, y entonces, la sombra apareció, no una forma definida, no una figura clara, pero sí algo que no correspondía a nada dentro del cuarto. Una silueta, apenas perceptible, que se desplazaba lentamente desde la pared hacia la cama. Se detuvo justo en el borde y luego desapareció. Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir, porque en ese momento ya no había duda, ya no era percepción, ya no era sugestión, era algo real, algo que se movía, que ocupaba espacio, que interactuaba y que ya no necesitaba esconderse completamente. Y lo peor fue lo que pasó después, porque mientras veíamos la grabación, escuchamos el golpe otra vez, uno solo, fuerte, seco, pero no vino del cuarto, vino justo detrás de nosotros, y en ese instante, el aire volvió a cambiar, más frío, más pesado, como si algo hubiera cruzado otra vez, acercándose, sin hacer ruido, sin avisar, pero cada vez más cerca. No debimos volver a ver esa grabación una y otra vez, pero necesitábamos entenderlo, aunque en el fondo sabíamos que no había nada que entender. Esa noche nos quedamos en la sala, con la pantalla del celular iluminando apenas el espacio, repitiendo el mismo fragmento donde la sombra se acercaba a la cama. Cada vez que lo veíamos, encontrábamos algo distinto, o al menos eso creíamos. A veces parecía que la silueta era más definida, otras veces que se movía más lento, pero había un detalle que se mantuvo igual en todas las repeticiones, algo que no notamos al principio y que nos dejó completamente helados cuando lo vimos con claridad. Justo en el momento en que la sombra se detiene en el borde de la cama, la superficie del colchón se hunde ligeramente. No es exagerado, no es algo evidente a primera vista, pero está ahí. Un cambio mínimo, pero suficiente para indicar peso, presencia, algo ocupando ese espacio. Sentí como el estómago se me cerraba de inmediato, porque eso confirmaba algo que ya no podía negar. No era solo una forma, no era solo una sombra, era algo que tenía interacción física, algo que podía afectar el entorno, aunque no fuera visible del todo. Y entonces, escuchamos el sonido otra vez, no fuerte, no claro, pero presente, un leve roce, justo detrás de la pared de la sala. No reaccionamos de inmediato, nos quedamos en silencio, escuchando, esperando, y entonces ocurrió algo que no había pasado antes. El sonido no se detuvo como siempre, continuó, lento, constante, como si algo estuviera arrastrándose, pero sin prisa, como si ya no necesitara ocultarse. A partir de ese momento, el comportamiento cambió completamente. Ya no había pausas largas entre manifestaciones. Ya no había ese respiro que antes teníamos. Ahora era constante. No siempre fuerte, no siempre evidente, pero siempre presente. El ambiente nunca volvía a la normalidad. Siempre había ese frío, esa presión,
Esa sensación de que algo estaba ocupando el mismo espacio que nosotros, incluso durante el día. Una tarde, mientras estaba solo en la cocina, sentí claramente cómo el aire se volvía más pesado detrás de mí. No escuché pasos, no escuché nada moverse, pero el cambio fue inmediato, como si alguien hubiera entrado a la habitación sin hacer ruido. Me quedé quieto, no quise girarme, porque en ese punto ya sabía, mirar no ayudaba. Nunca había nada visible, pero la sensación siempre estaba ahí. Y entonces ocurrió un golpe, uno solo, justo en la mesa, a menos de 1 metro de donde yo estaba. Me giré de inmediato, no había nada, pero el sonido fue real. Lo escuché claramente, lo sentí, y lo peor fue lo que pasó después. La superficie de la mesa vibró ligeramente, como si algo hubiera retirado la mano. Sentí como el corazón se me aceleraba de inmediato, porque eso significaba algo que no podía ignorar. Ya no estaba limitado a las paredes, ya no estaba dentro de la estructura, estaba interactuando directamente con los objetos, con el espacio, con todo lo que nos rodeaba. Y si podía hacer eso, ¿qué más podía hacer? Mi acompañante empezó a empeorar, no solo en el sentido emocional, sino físico. Comenzó a sentirse cansado todo el tiempo, como si no durmiera aunque pasara horas en la cama. Su piel se sentía fría, incluso cuando el ambiente no lo estaba. Y lo más preocupante, empezó a tener episodios donde decía sentir que algo lo tocaba. No de forma clara, no como una mano definida, sino como una presión, como si alguien empujara ligeramente desde distintos puntos del cuerpo. Una noche, mientras estábamos en la sala, se quedó completamente inmóvil. No dijo nada durante varios segundos, solo miraba hacia un punto fijo, detrás de mí. No quise girarme, no quise hacerlo, pero su expresión me obligó. Lentamente, muy lentamente, volteé, no vi nada, pero el aire estaba distinto, más frío, más pesado. Y entonces, lo sentí otra vez, ese contacto, esta vez en el hombro. No fue fuerte, no fue brusco, pero fue claro, directo, como si algo hubiera apoyado la mano por un segundo y luego la hubiera retirado. Mi respiración se cortó de inmediato. No dije nada, no me moví, porque en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Ya no estaba probando, ya no estaba aprendiendo, ya sabía exactamente dónde estábamos, cómo reaccionábamos, qué podía hacer. Y entonces, mi acompañante habló, en voz baja, casi sin aire. «Está aquí», dijo. No preguntó, no dudó, lo afirmó, y en ese instante, el sonido regresó, pero no como antes, no como un golpe. Fue un susurro, más claro que nunca. No entendí las palabras, pero sentí algo distinto. No era solo presencia, era intención. Y lo peor fue que no venía de la habitación, venía de mucho más cerca. Esa noche intentamos algo diferente, no porque creyéramos que iba a funcionar, sino porque ya no sabíamos qué más hacer. Decidimos ignorarlo por completo, no reaccionar, no hablar, no responder, apagar todo, quedarnos en silencio absoluto. Pensamos que tal vez, si dejábamos de interactuar, si dejábamos de reconocer su presencia, se debilitaría. Pero fue un error, porque lo que ocurrió fue completamente distinto a lo que esperábamos. El silencio no lo detuvo, lo acercó más. Los sonidos no desaparecieron, cambiaron, se volvieron más sutiles, más difíciles de ubicar, pero más constantes, como si se moviera justo en los límites de lo perceptible. Y entonces, ocurrió lo peor hasta ese momento, porque mientras estábamos completamente en silencio, sin movernos, sin hablar, escuché algo justo a mi lado. No un golpe, no un roce, una inhalación, profunda, lenta, como si alguien estuviera respirando justo al lado de mi cara. El cuerpo se me congeló por completo. No quise abrir los ojos, no quise confirmar nada, pero la respiración continuó, una vez más lenta, más cerca. Y entonces, algo cambió, porque en la siguiente exhalación, sentí el aire directamente en la piel, frío, húmedo.
imaginación. No era sugestión. Era físico. Estaba ahí, justo a centímetros. Y lo peor fue que no se fue de inmediato. Se quedó. Permaneció ahí durante varios segundos, como si estuviera esperando, como si quisiera provocar una reacción. Pero no reaccioné. No me moví. No abrí los ojos. Y después de unos momentos, desapareció. De golpe, como siempre. Pero esa vez no sentí alivio. Sentí algo peor, porque en ese instante entendí que ya no había distancia, ya no había barreras, ya no había límites claros. Eso ya no estaba en la casa, ya no estaba en las paredes, ya no estaba en el espacio. Estaba justo aquí, con nosotros, respirando, esperando y cada vez más presente. No debimos intentar ignorarlo, porque en el momento en que dejamos de reaccionar, dejó de comportarse como antes. Ya no buscaba nuestra atención con golpes o ruidos evidentes. Ahora se acercaba de otra forma, más silenciosa, más directa. Esa noche, después de sentir esa respiración tan cerca de mi cara, pensé que lo peor ya había pasado, pero me equivoqué. No dormí, nadie durmió. Nos quedamos en la oscuridad, completamente inmóviles, esperando que amaneciera. Pero el tiempo no avanzaba igual. Cada minuto se sentía más largo, más pesado, como si algo estuviera ralentizando todo. Y entonces, en medio de ese silencio, ocurrió algo distinto. No fue un sonido externo, no vino de la casa, fue interno, un pensamiento, pero no mío. No puedo explicarlo de otra forma. Fue como si una idea, una intención, apareciera de golpe en mi mente, sin haberla generado yo. Una sensación clara, directa, de que algo estaba justo detrás de mí. No lo escuché, no lo vi, pero lo supe, con certeza, como cuando alguien te observa desde muy cerca y no necesitas girarte para confirmarlo. El cuerpo reaccionó antes que la lógica. Sentí como la piel se me erizaba completamente. El frío volvió, más intenso, más concentrado, y entonces algo se movió. No en el cuarto, no en el espacio, en la cama. El colchón se hundió ligeramente, justo detrás de mí. No fue una vibración leve, fue una presión clara, como si alguien se hubiera apoyado con cuidado, sin hacer ruido, pero con intención. No me moví. No quise hacerlo, porque en ese momento entendí algo que me paralizó completamente. Ya no necesitaba hacer ruido para estar presente. Ahora podía manifestarse sin aviso, sin patrón, sin límite. A la mañana siguiente todo se sentía peor. No porque hubiera más actividad, sino porque ya no había pausa. Antes, al menos, existían momentos donde el ambiente se relajaba un poco, donde podíamos respirar sin sentir esa presión constante. Ahora no. Desde el momento en que abrí los ojos, supe que seguía ahí. No había duda. El aire estaba pesado desde el inicio. No importaba si había luz, si era de día, si estábamos despiertos, no cambiaba nada. Mi acompañante también lo notó. Ya no hablábamos mucho del tema. No hacía falta. Las reacciones eran suficientes. Los movimientos, las miradas, la forma en que evitábamos ciertos espacios, todo indicaba lo mismo. Esa tarde ocurrió algo que terminó de romper cualquier intento de racionalizarlo. Estábamos en la cocina, uno frente al otro, cuando escuchamos un golpe. Uno solo, fuerte, seco, pero no vino de las paredes, ni del suelo, ni del techo. Vino de entre nosotros, justo en el espacio que separaba nuestros cuerpos. Me quedé completamente inmóvil. No reaccioné de inmediato, porque el sonido fue demasiado cercano, demasiado preciso, y entonces el aire se movió, como si algo hubiera pasado justo entre nosotros, de un lado al otro. Mi acompañante retrocedió instintivamente. Yo no. No pude, porque en ese momento sentí ese frío otra vez, pero diferente. No alrededor, no detrás, directamente en el pecho, como si algo se hubiera detenido frente a mí, ocupando ese espacio, observando, esperando. Y entonces ocurrió algo que no había pasado antes. No fue un golpe, no fue un susurro, fue una presión,
directa, como si algo empujara levemente mi cuerpo hacia atrás. No fue fuerte, pero fue claro, fue físico, y en ese momento entendí que ya no estaba limitado a acercarse. Ahora podía tocar, empujar, intervenir. Esa noche decidimos grabar otra vez, no porque creyéramos que íbamos a capturar algo claro, sino porque necesitábamos pruebas, algo que confirmara que esto no era solo percepción. Colocamos la cámara en la sala, apuntando hacia el espacio donde habíamos sentido el movimiento. Nos sentamos frente a ella, en silencio, esperando. Pasaron varios minutos sin nada, pero el ambiente seguía igual, pesado, frío, como si algo estuviera presente aunque no se manifestara directamente. Y entonces, ocurrió. No frente a nosotros, no donde estábamos mirando, sino en la grabación. Porque mientras estábamos ahí, sin escuchar nada, la cámara captó algo distinto. Lo vimos después. Cuando revisamos el video, en un momento específico, el aire frente a la cámara se distorsiona ligeramente, como si algo pasara muy cerca del lente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que ocurrió segundos después. Una sombra, no definida, no clara, pero presente, se formó lentamente, justo en el centro del encuadre, como si estuviera tomando forma, como si estuviera condensándose en ese punto. Y lo más inquietante fue que no se movió de inmediato. Se quedó ahí varios segundos, como si estuviera observando, como si supiera que estaba siendo registrada. Y entonces desapareció, de golpe, sin transición, sin desplazamiento. Simplemente dejó de estar. Nos quedamos en silencio, viendo la pantalla, sin saber qué decir, porque en ese momento ya no había duda. Ya no era algo que solo sentíamos, era algo que podía ser captado, aunque fuera parcialmente. Algo que ocupaba espacio, que se manifestaba, que interactuaba y que cada vez necesitaba menos para hacerlo. Pero lo peor no fue lo que vimos en la grabación, fue lo que pasó justo después. Porque mientras estábamos viendo el video, escuchamos el sonido otra vez, pero no como antes. No fue un golpe aislado, no fue un patrón, fue una secuencia rápida, agresiva, como si algo estuviera golpeando repetidamente. Pero no desde las paredes, desde dentro del mismo espacio donde estábamos. Los golpes no tenían dirección clara, venían de todos lados, al mismo tiempo, como si el sonido no dependiera de una superficie. Sentí cómo el cuerpo se me tensaba por completo. Mi acompañante se levantó de inmediato. Yo no pude. Porque en ese momento, el aire cambió de golpe. Más frío, más pesado, más denso. Como si algo hubiera entrado directamente en el espacio que ocupábamos. Y entonces, ocurrió lo peor hasta ese momento. Porque en medio de esos golpes, de ese caos, escuché la voz otra vez. Pero esta vez, no fue incomprensible. No fue un susurro sin forma. Fue claro, bajo, cercano, justo al lado de mi oído. Dijo una sola palabra. No la voy a repetir, no quiero hacerlo, pero la entendí perfectamente. Y en ese instante, todo se detuvo. Los golpes, el aire, el sonido, todo. Como si algo hubiera alcanzado exactamente lo que quería. Como si esa palabra fuera suficiente. Me quedé completamente inmóvil. No quise reaccionar. No quise confirmar nada. Pero en ese momento, entendí algo que no había querido aceptar desde el inicio. Esto ya no era solo una presencia. Ya no era algo que nos seguía. Era algo que ya estaba aquí, completamente, consciente, y cada vez más cerca de lo que no debería estar. No debí quedarme después de escuchar esa palabra. Porque en ese momento, todo dejó de ser igual. No fue solo el miedo, fue la certeza. Esa sensación de que algo ya había cruzado un punto del que no se puede regresar. Me quedé completamente inmóvil, sin reaccionar, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El silencio que siguió no fue como los anteriores. No era una pausa, era una presencia completa.
como si todo el espacio estuviera ocupado por algo que ya no necesitaba moverse para sentirse. El aire se volvió más denso que nunca. Respirar costaba, no por falta de oxígeno, sino por la presión, como si cada inhalación tuviera que atravesar algo invisible. Mi acompañante no dijo nada, no hizo falta. Lo miré, y su expresión lo confirmó. Él también lo había escuchado. No la misma palabra, pero sí la voz. Eso fue lo que más me inquietó, porque significaba que no era algo fijo, no era un patrón limitado. Era algo que podía adaptarse, que podía cambiar la forma en la que se manifestaba según cada uno de nosotros. Y en ese momento entendí algo que no quería aceptar. Ya no estaba probando, ya no estaba aprendiendo. Ya sabía exactamente cómo alcanzarnos. Esa noche no intentamos dormir. No tenía sentido. Nos quedamos en la sala, con todas las luces encendidas, como si eso pudiera hacer alguna diferencia. Pero no la hacía. La luz ya no afectaba nada. Las sombras seguían comportándose de forma extraña. No desaparecían por completo. No reaccionaban como deberían. Algunas parecían quedarse más tiempo de lo normal. Otras se deformaban ligeramente, como si no pertenecieran del todo al espacio. Intenté ignorarlo, concentrarme en algo más, pero era imposible, porque el ambiente no lo permitía. Había una sensación constante, como si algo estuviera justo fuera de nuestro campo de visión, no detrás, no al lado, sino en ese punto exacto donde no puedes enfocar directamente. Y cada vez que intentaba mirar, no había nada, pero la sensación no se iba, y entonces ocurrió algo que no había pasado antes. No hubo sonido previo, no hubo aviso, simplemente la luz se apagó. De golpe, toda la casa quedó en oscuridad total. Sentí como el cuerpo se me tensaba de inmediato. El silencio se volvió absoluto. No se escuchaba nada, ni siquiera los sonidos normales de la calle. Era como si todo hubiera sido aislado. Y entonces lo sentí, ese frío, pero no alrededor, no detrás, directamente frente a mí, como si algo estuviera a centímetros, ocupando el mismo espacio, respirando el mismo aire. No me moví, no quise hacerlo, porque en ese momento entendí que cualquier reacción, cualquier movimiento, podía provocar algo que ya no iba a poder detener. No sé cuánto tiempo pasó en esa oscuridad. Pudo haber sido un minuto, o varios. El tiempo no se sentía normal, pero entonces la luz volvió, no de forma gradual, de golpe, y lo que vimos en ese instante fue lo que terminó de romper todo, porque la sala no estaba igual. Nada estaba fuera de lugar de forma evidente, pero el ambiente había cambiado. Era más frío, más pesado, más ocupado, como si algo se hubiera quedado ahí después del apagón. Mi acompañante dio un paso hacia atrás. Yo no pude moverme, porque en ese momento lo sentí otra vez, pero esta vez no fue una sensación leve. Fue clara, directa, una presión en el pecho, como si algo hubiera apoyado la mano, o lo que fuera que tuviera, directamente sobre mí. No fue fuerte, pero fue suficiente para detener la respiración por un segundo. Y entonces ocurrió lo último, lo que terminó de confirmar todo. No fue un golpe, no fue un susurro, fue un sonido, diferente, más profundo, más bajo, como si viniera de un lugar que no debería existir dentro de la casa. Un sonido continuo, irregular, como si algo estuviera moviéndose, pero no en el espacio físico, en algo más. No puedo explicarlo mejor, pero lo sentí, y lo escuché, y lo peor fue que no se detuvo, no desapareció como las otras veces, se quedó, permaneció ahí, constante, como un fondo, como si ya no necesitara ocultarse, como si ya no tuviera que esperar. Desde ese momento, todo cambió definitivamente. Dejamos de intentar entenderlo, dejamos de buscar explicaciones, porque ya no había nada que explicar. Esto no era algo que se fuera a ir, no era algo que se pudiera ignorar, era algo que ya estaba aquí, que ya formaba parte del espacio, de nuestra rutina, de todo. Los sonidos no desaparecieron,
solo cambiaron. A veces eran leves, a veces más claros, pero siempre presentes. El frío nunca se fue del todo. Siempre había un punto dentro de la casa donde el aire se sentía más denso, más pesado, como si algo estuviera ahí. Las sombras siguieron comportándose de forma extraña. No siempre, pero lo suficiente como para no poder ignorarlo. Y la sensación, esa sensación constante de ser observado, nunca desapareció. A veces era más fuerte, a veces más leve, pero siempre estaba ahí, como si algo estuviera esperando, como si estuviera observando cada movimiento, cada reacción, cada momento de debilidad. Y lo peor es que ya no ocurre solo en la noche. A veces pasa durante el día, cuando todo debería ser normal, cuando la luz debería hacer alguna diferencia, pero no la hace, porque esto ya no depende de la oscuridad, ni del silencio, ni del lugar. Depende de algo más, algo que no entiendo y que no quiero entender. No hemos podido deshacernos de esto, no hemos encontrado forma de detenerlo, no hemos encontrado a nadie que realmente sepa qué hacer. Algunos dicen que ignoremos, otros que salgamos de la casa, otros que ya es demasiado tarde. No sé cuál es la verdad, pero sí sé algo. Esto no se quedó en Oaxaca, no se quedó en ese Airbnb, no se quedó en ese lugar. Vino con nosotros, cruzó todo, y ahora está aquí. Y no parece que tenga intención de irse, porque cada noche, antes de intentar dormir, escucho lo mismo. No siempre igual, no siempre claro, pero siempre presente. Ese sonido, ese ritmo, esa respiración, ese algo que ya no se oculta. Y a veces, cuando todo está completamente en silencio, cuando parece que nada va a pasar, lo siento más cerca que nunca, justo detrás, justo al lado, justo donde no debería haber nada. Y en esos momentos, entiendo algo que no puedo ignorar. Esto no terminó, no se detuvo, no se fue. Solo se adaptó. Y lo peor es que mientras estás escuchando esto, puede que ya no esté solo aquí.